Hola, buenas tardes. Nosotros somos el grupo de halógenos y hoy les vamos a presentar todo sobre el petróleo. El petróleo es una sustancia química que está compuesta por hidrocarburos, los cuales son un grupo de compuestos orgánicos que su estructura va a estar formada por tanto carbono como hidrógeno y son considerados las sustancias principales de las que se derivan todos los demás compuestos orgánicos. Algunos de los hidrocarburos que forman el petróleo son parafinas, alcanos, cicloparafinas, naftenos, cicloalcanos y aromáticos. Ahora, los hidrocarburos del petróleo los dividimos en dos, en tanto los aromáticos como los alifáticos. Primero, en los aromáticos tenemos al benceno, que va a tener un enlace covalente y enlaces dobles y simples. Después el tolueno, que es un covalente y tiene enlaces dobles y simples. El pireno va a ser un covalente apolar y va a tener enlaces dobles. El naftaleno va a ser covalente y enlaces dobles. Y de los hidrocarburos alifáticos va a ser el ciclopentano, que va a ser covalente y enlaces simples. Pentano, que va a ser covalente y enlaces simples. El tridecano, también covalente con enlaces simples, al igual que el ciclopropano, que va a ser covalente con enlaces simples. Ahora yo voy a hablar un poco sobre las propiedades de los principales hidrocarburos en el petróleo. El primero es el benceno, que tiene una geometría electrónica y molecular octaédrica, no es soluble en agua y su momento dipolar es igual a cero. Luego está el propano, que tiene una geometría molecular y electrónica plana trigonal, tampoco es soluble en agua y su momento dipolar es distinto a cero. Luego está el butano, que tiene una geometría molecular y electrónica plana trigonal. Sí es soluble en agua, pero esta es muy baja y su momento dipolar es igual a cero. El metano tiene una geometría molecular y electrónica tetraédrica. También es soluble, pero es muy bajo este nivel de solubilidad y el momento dipolar es igual a cero. Luego está el ciclopropano, que tiene una geometría molecular y electrónica plana trigonal. Tampoco no es soluble en agua y su momento dipolar es igual a cero. Luego el tolueno tiene una geometría molecular y electrónica tetraédrica. Sí es soluble en agua, pero es muy bajo el nivel de solubilidad y su momento dipolar es distinto a cero. Luego está el indeno, que tiene una geometría molecular y electrónica bipiramidal trigonal. No es soluble en agua y su momento dipolar es igual a cero. El naftaleno tiene una geometría molecular y electrónica plana trigonal. No es soluble en agua y su momento dipolar es igual a cero. Y finalmente está el propeno, que tiene una geometría molecular y electrónica tetraédrica. Sí es soluble en agua y su momento dipolar es distinto a cero. Ahora pasemos a hablar sobre las propiedades físico-químicas de los hidrocarburos. Para empezar, por el lado del benceno C6H6, su masa molar es de 78.11 gramos por mol, su densidad es de 876 kilogramos por metro cúbico, su punto de ebullición es de 81, es de 80.1, es de 80.1 grados Celsius y su color a temperatura ambiente es amarillo. Por el lado del etino, cuya fórmula química es C2H2, su masa molar es de 26.04 gramos por mol, su densidad es de 1.1 kilogramos por metro cúbico. Su punto de ebullición es de menos 84 grados Celsius. Y por último, su color a temperatura ambiente es que es un gas incoloro. La mayoría son menos densos que el agua, son resistentes al flujo, es decir, que son muy espesos. Y el petróleo en sí es fluorescente. Por el lado del agua, su masa molar es de 18.015 gramos por mol, su densidad es de 997 kilogramos por metro cúbico, su punto de ebullición es de 100 grados Celsius, tiene acción disolvente, hay fuerza de cohesión entre sus moléculas, tiene una elevada fuerza de adición y tiene un gran calor específico. En esta diapositiva podemos ver las estructuras moleculares de algunos hidrocarburos, incluyendo los que se mencionó previamente en esta presentación y en este video, al igual que la del agua. En el caso del agua, también podemos ver la estructura de Lewis de la misma, en la cual están presentes dos enlaces simples. Y por último, respecto a las configuraciones electrónicas de los elementos presentes, de los elementos químicos presentes en los hidrocarburos, tenemos la del carbono, que es 1S2, 2S2, 2P2, y la del hidrógeno, que es 1S1. Por el lado del agua, la configuración electrónica del oxígeno es 1S2, 2S2, 2S4, y la del oxígeno ya se ha mencionado previamente. Bien, ahora hablando de las características del agua potable para que sea potable, son tres.
Debe de ser transparente, no debe tener nada que le haga tener olor, además de que no debe tener sabor. ¿Por qué? Porque el color es un indicativo de la presencia de minerales como hierro y manganeso, materia orgánica y residuos industriales. El sabor y el color se deben a la presencia de sustancias químicas volátiles que la materia orgánica en descomposición, la cual puede llegar a ser dañina para el consumidor. Bueno, ahora hablando de la toxicidad de los hidrocarburos, básicamente impiden el intercambio gaseoso con la atmósfera, iniciando una serie de procesos físico-químicos simultáneos como la evaporación y penetración, que dependiendo del tipo de hidrocarburos, temperatura, humedad, textura y sueldo, y cantidad vertida pueden llegar a ser más o menos tóxicos dependiendo de la duración de los procesos. Además de que dependiendo del peso molecular pueden llegar a ser más tóxicos. Bueno, ahora hablando de los derechos de la comunidad al agua potable y un ambiente sano, en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconocen el derecho a un ambiente sano en el cual sea bueno para el desarrollo y bienestar de la persona. En el mismo artículo habla del derecho humano al agua, el cual dice que toda persona tiene derecho al acceso y disposición del agua, ya sea para consumo personal y o doméstico. Ahora, para la solución del problema, primero vamos a hablar de los métodos de separación del petróleo en el agua. Entonces, el primer método se van a usar tanques en los cuales van a hacer flotar el petróleo mediante la gravedad, lo cual va a hacer que el petróleo deje el agua. Si las moléculas son lo suficientemente grandes, entonces la separación va a ser completa. Pero si después de esto se siguen habiendo gotas de petróleo, se debe de realizar la separación del agua de las mismas, es decir, de las moléculas, usando químicos contaminantes. Para el segundo método de separación, se deben de llenar unos tanques con petróleo, ya sea extra pesado, pesado medio o ligero. Y luego dentro de cada de uno de estos tanques, se va a llevar a cabo el perfilamiento final y posteriormente se saca por completo el agua, el gas y el petróleo del tanque mediante 3 tubos diferentes. Ahora, de los dos métodos de separación de petróleo del agua mencionados previamente, el más efectivo, en nuestra opinión, es el segundo. Dado que el petróleo es una sustancia química compuesta por hidrocarburos, sales, arena y otros gases, como se mencionó previamente, el segundo método separa todos los compuestos químicos y moléculas presentes en sus respectivos grupos y o tipos. Tal es el caso que en los tanques de petróleo se nota esto mismo, ya que los mismos los separan al petróleo en gases, petróleo y en agua. Bueno, cuando hablamos de la manipulación del petróleo hay que tener mucho cuidado, ya que si llega a ser manipulado erróneamente, puede causar una situación catastrófica con un efecto dominó, ya que ya ha habido casos como este y han causado graves consecuencias en el ecosistema tanto marino como terrestre, y también incluso puede llegar a afectar a la cadena alimenticia de estos. Es verdad que el petróleo puede ser de gran ayuda en nuestra vida cotidiana, ya sea siendo el combustible de nuestros vehículos o en objetos derivados del petróleo. No obstante, también hay que tener en cuenta que puede tener repercusiones muy graves en el mundo y en los organismos que lo rodean. Y ahora vamos a mostrar las bibliografías. Muchas gracias por su atención.